Recording is on. Bueno, ¿qué tal, Antonio? El profesor Gabriel Herman te manda un saludo desde Buenos Aires, Argentina. Vamos a iniciar esta entrevista con una verdadera figura de la investigación sobre cristianismo primitivo, yo diría a nivel mundial. Para todos nuestros amigos que nos van a ver en este canal, tengo que hacer y me veo obligado, aunque para muchos es innecesario, una breve presentación de la figura de Antonio Piñero, doctor y profesor en Filología Clásica en la Universidad de Salamanca, en Filosofía Pura en la Complutense, en Filología Bíblica Trilingüe en la Universidad también en la misma Universidad de Salamanca, catedrático en Filología Neotestamentaria, especialista en Filología Griega. Es uno de los mayores especialistas a nivel mundial sobre cristianismo primitivo y judaísmo. Dentro de los libros, hay una cantera de libros que nos ocuparía toda la entrevista, pero los que han tenido mayor repercusión o que han sido, por ejemplo, podemos nombrar Guía para leer a Pablo, la Guía para leer el Nuevo Testamento, la verdadera historia de la Pasión, el Juicio Final, los Apocalipsis, los apócrifos del Nuevo Testamento, como también los apócrifos del Antiguo, los cristianismos derrotados, Jesús el hombre de las 100 caras, orígenes del cristianismo, Jesús y las mujeres, y como habíamos visto en la charla anterior, eso quedará a ver qué es lo que sucede, Antonio, con la preparación y la edición de que todos esperamos del Nuevo Testamento conjuntamente con su equipo, ¿no? Bueno, vos ya me habías explicado los pormenores de esa obra que parece ser monumental, pero que por lo visto tendremos que esperar y vamos a esperar con mucha ansia, ¿no? Digamos. Sí, hablamos de eso, me parece, la vez pasada, ¿no? Y realmente todavía no sé nada y espero que, no lo sé, estoy, digamos, como a la espera. No puedo decir desanimado, porque yo no me desanimo, pero tanta espera yo creo que pone los nervios un poquito de punta. A mí y a todos ustedes que están esperando. Como dije la vez pasada, el libro está terminado hace casi 2 años. Pero entre la pandemia, lo amplio que es, las dificultades económicas de las editoriales, esperamos que podamos hacer una presuscripción, como dije, y te acuerdas, Gabriel, que yo insistí en ello, de tal modo que los que se apunten y puedan dar una señal económica, se les pueda enviar el libro por correo. Pero hay que tener un poco de paciencia. Los tiempos son caros y nadie más que los autores estamos deseando sacar el libro a la calle. Así que paciencia, amigos. Claro, bueno, una cosa son los autores y otra cosa es la política de las editoriales, que son muy particulares. Pero no, la editorial no tiene la culpa. Es más bien el sistema económico, claro, que hace que solo se vendan, digamos, libros que son muy ligeros, de un precio muy barato, pero un libro que puede salir en amplio formato por 1.500 páginas aproximadamente, claro, eso en euros es muy caro. Y más si va a la América Latina, a la América de lengua hispana, pues resulta que el pagar en euros es más caro todavía. Y entonces, bueno, pues saldrá de todas maneras. Así que ya digo, paciencia, no quiero adelantar mucho, tampoco no hay ninguna culpa en las editoriales, ninguna. Es la situación en la que estamos viviendo. Nada más. Bueno, Antonio, adelante tuyo tienes a un suscriptor, así que bueno.
No, sí, lo sé y te lo agradezco, Gabriel, y cuando llegue el momento no te preocupes que a través de ti llegaremos a muchos más amigos que estén interesados en la obra y les explicaremos de nuevo detenidamente cómo es. Pero yo adelanté que es, sobre todo en los evangelios, la respuesta a lo que me han preguntado tantas veces. Por favor, dígame si esta sección de los evangelios parece histórica o no lo es, qué fue lo que dijo exactamente Jesús, si la iglesia primitiva lo transmitió bien, si no se transmitió de esta manera, por qué hubo ciertos cambios, etcétera. Todo esto se procurará responder, pero sin acritud ninguna, sin militancia ninguna. Es decir, desde el punto de vista histórico puramente. Pero ya es bastante que salga a la luz lo que creemos que puede ser históricamente las cosas. Nada más. Ya lo dije la vez pasada. Si quieres, pasemos ya al tema de esta conversación nuestra de hoy. ¿Cómo no, Antonio? Antonio, me gustaría comenzar esta entrevista pidiéndote que nos hagas una breve presentación del marco histórico en el cual va a aparecer la figura de Jesús de Nazaret y la constitución del posterior movimiento cristiano. Quiero decir, los 2 siglos inmediatamente anteriores al surgimiento del cristianismo son muy ricos en personajes y acontecimientos, tanto en el seno del judaísmo como en el mundo griego y romano. ¿Qué episodios, personajes y sobre todo ideas religiosas se deben tener en cuenta para comprender el mundo de Jesús, digamos, ¿no? La pregunta que me has formulado es la mitad de un libro, aproximadamente, ¿eh? O sea que es una pregunta amplísima y yo le he respondido en parte en la guía para entender el Nuevo Testamento cuando le hablo con el lector y le digo, ¿qué es lo que necesitas saber para entender bien el Nuevo Testamento? O también en año 1, Israel y su mundo, cuando nació Jesús. Pero vayamos directamente, ya que no tenemos estos libros delante, vayamos directamente. Me has dicho 2 siglos antes. 2 siglos antes, yo lo que señalaría como importantísimo es la revolución macabea. Es decir, Israel empieza de nuevo un sentimiento profundísimo de ser el pueblo elegido y cómo es necesario para ser el pueblo elegido que la tierra de Israel esté libre de enemigos. El movimiento macabeo no es otra cosa que una lucha, digamos, contra aquellos israelitas propios o gente de fuera que intentan acabar con el espíritu judío. Es decir, quieren sustituir una religión judía que más bien piensan que es, digamos, los que la quieren destruir, piensan que es una religión bárbara, una religión no adaptada al mundo que se vivía entonces. Y entonces los judíos mismos, dentro de Israel, adoptan ese modernismo y quieren hacer que los judíos se incorporen, por una parte, al Imperio Romano, o por otra parte, si quieres, a la parte griega del Imperio Romano, que ya está plenamente constituida. Hay que tener en cuenta que Roma ha conquistado Grecia en el 198 y el movimiento macabeo surge en torno al 168 al 64 aproximadamente. Entonces, repito, quedémonos con una idea. Israel se siente el pueblo de Dios. Israel no puede permitir que dentro y fuera gente quiera destruir su fe, su religión, sus costumbres, su Biblia. Por ejemplo, que quieran cambiar la ciudad de Jerusalén de tener un templo dedicado a Yahvé y que se lo dediquen pues al Zeus olímpico. O más tarde, en tiempos de Jesús,
que introduzcan dentro del templo de Jerusalén una estatua del emperador Gayo Calígula. Eso nos da una idea de que en ese momento de los 2 siglos antes de Jesucristo, yo quisiera solo centrarme en esta idea, existe el nacimiento del mesianismo. Alguien me dirá, ¿pero qué está diciendo usted? ¿Cómo van a hacer el mesianismo en los 2 siglos anteriores a Jesús? Y yo le respondo, he medido bien las palabras. Antes había un sentimiento profético que podemos decir mesiánico, pero si tomamos la Biblia hebrea, y nos encontramos con la palabra Mesías, que sale 39 veces en la Biblia hebrea, en ninguna de esas veces tiene el sentido de lo que nosotros entendemos hoy por Mesías. Lo que quiero decir es que en esos 2 siglos antes de Jesús, en la que Israel está intentando moverse dentro del Imperio Romano, es cuando la idea del profeta ungido por Yahvé, la idea del rey que libera a Israel, también ungido por Yahvé, de todos sus enemigos, y la idea del sumo sacerdote, también ungido por Yahvé, que explica la ley al pueblo y que es el jefe de los sacrificios que, digamos, mantienen la relación del pueblo con Yahvé, su Dios. Pues bien, junto con otros estudiosos, lo que estamos intentando decir ahora es que en esos 2 siglos antes de la era cristiana se está formando la unión del rey, del profeta y del sumo sacerdote en una sola figura, que es la mano derecha de Dios, el Mesías. Afirmo que a partir, no se puede decir de una manera tajante, pero que más bien cercano a la época de Jesús, pongamos, en torno al año 70 u 80 antes de Cristo. Hasta ese momento podemos decir que la palabra Mesías no adquiere, digamos, una potencia tremenda que es la que tendrá en tiempos de Jesús. Pero cuando Pompeyo Magno, en torno al 62 antes de Cristo, invade Jerusalén y penetra en el templo, ahí se escriben, hay unos fariseos, que escriben unos salmos que son suyos, de unos escritores anónimos, pero que se lo atribuyen a Salomón, para que la gente les haga caso. Entonces ahí dicen claramente que el Mesías, sobre todo en los Salmos 17 y 18, el Mesías será el rey que libre a Israel de todos sus enemigos, con la ayuda de Yahvé. Una vez librados de los enemigos, será como un profeta o un sumo sacerdote, un rey pacífico que explica la ley al pueblo. Pues bien, en época de Jesús, desde la muerte de el rey Herodes el Grande, en el año 4 antes de Cristo, es decir, en tiempos de Augusto, tenemos que la temperatura mesiánica del pueblo es altísima. Ya en épocas de Herodes había habido una serie de gentes que les llamaban bandidos, que se habían opuesto a que Herodes el Grande reinara sobre Israel porque no pertenecía plenamente a la dinastía de los macabeos. Sin embargo, Herodes se impone por la fuerza de Roma y reina durante 38 años en Israel. Pues bien, ahí es donde se cuece más poderosamente todavía, a pesar de que Herodes ha construido el templo, sí, casi construido, porque el templo de Salomón era una cosa pequeñísima. El templo de Salomón fue destruido en el año 598 y el templo que se reconstruyó
en torno al siglo V era también algo diminuto y pequeño. Era una cosa pequeña. Y es Herodes el que le da, digamos, al templo de Jerusalén una magnificencia inmensa. A pesar de todo, no están contentos con el rey y no están contentos con sus sucesores. Y tampoco, en especial en Judea, tampoco están contentos con el dominio, hombre, todavía, digamos, latente de Roma. Pero a partir del año 6, es decir, cuando ya ha nacido Jesús, Roma pone su bota sobre Judea y ya no la levantará. Entonces, en tiempos de Jesús, esto es lo que nos interesa. Nos encontramos con un aprecio, uno, de la tierra de Israel, dos, un aprecio del pueblo elegido, tres, un sentimiento de pueblo notable, cuatro, un antagonismo en contra de todo lo extranjero. Pero no todos. Siempre hay gente dentro del país que intenta, digamos, modernizar a Israel. Pero eso no es el pueblo. Entonces, yo resumiría los 2 siglos anteriores a Jesús, en donde ya no hay profetas, donde ya la Biblia se va constituyendo, donde los macabeos han reinado durante un cierto tiempo e incluso han decepcionado al pueblo, yo lo resumiría en una especie de nuevo nacionalismo israelita que se va conformando cada vez más reciamente y que le pide a Dios que intervenga con la figura de su mano derecha, que es el Mesías, para que acabe con todos los extranjeros. La prueba lo tenemos en que en los manuscritos del Mar Muerto hay uno que se llama el manuscrito de la guerra, en el que se describe de una manera imaginativa absolutamente toda la guerra final. ¿Cómo va a ser? La intervención de los escuadrones, los nombres, cuántos participan, cómo actúan los que creemos que son los romanos, los minim, cómo van a venir los ángeles en su ayuda, todo lo tenemos ahí. Ese es el ambiente que respira el pueblo de Jesús y ese es el ambiente en el que aparece Juan Bautista primero. Estamos en la época de Herodes Antipas. Herodes Antipas es hijo de Herodes el Grande. Y lo que predica Juan Bautista es una renovación de Israel. Hay que pasar otra vez el Jordán. Hay que bautizarse para el perdón de los pecados, no propiamente, eso es una interpretación cristiana, sino para mostrar que yo ya estoy limpio del pecado por el arrepentimiento interior. Nos bautizamos en el Jordán, nos limpiamos de todas nuestras impurezas, pasamos el Jordán y penetramos en la tierra prometida. Téngase en cuenta que la llamada invasión de la tierra prometida no es a partir de Egipto, sino que es a partir de lo que ahora es Jordania. Y Juan Bautista repite esa acción. Jesús se encuadra ahí, en esa acción de Juan Bautista que pide, digamos, que la gente se arrepiente y que se prepare para la venida del reino de Dios. Ese es, digamos, el resumen que yo diría. Es que si ahora me pusiera a especificar las figuras de los macabeos, las figuras de los, digamos, de las luchas que sostuvieron entre sí el reino de Herodes el Grande, los problemas que tuvo Herodes el Grande más precisamente, si luego hablara de lo que llamamos la literatura judía del Segundo Templo, es decir, desde, digamos, la reconstrucción del templo de Salomón en el siglo V hasta la destrucción del templo rehecho por Herodes en el año 70, es que nos llevamos aquí un año entero. Y no es esa tu intención, sino que resuma. Así que yo he resumido en una altísima temperatura mesiánica.
esa altísima temperatura mesiánica es la que explica la figura de Juan Bautista, es la que explica el Jesús de la historia, aunque muchos intenten presentarlo, que hay una cierta parte de razón, como un Jesús totalmente pacifista, y ya metiéndonos en el cristianismo primitivo y en concreto en el Nuevo Testamento, explica que se haya escrito el Apocalipsis. El Apocalipsis no es más que la lucha desesperada de unos judíos que son cristianos contra el Imperio Romano. Pero no son ellos son aniquilados por el Imperio Romano. Es la mano de Yahvé la que lucha contra el Imperio Romano y lo vence. Eso es el Apocalipsis en 2 palabras. Y ahí viene el reino de Dios y luego vendrá el reino celeste, que es el reino de Dios fuera de esta vida. Bueno, total, Gabriel, yo no quisiera meterme demasiado, pero que si Antonio, sí, Antonio, yo cada vez que leo esta cuestión tan fascinante del mesianismo o la esperanza mesiánica, el otro día comentando con un amigo que fue también el que me ayudó a armar esta entrevista y que nos apasiona el tema, yo le decía a él... Gabriel, es tu perro el que está ladrando. Es un perro de un vecindario. Anda, porque no es mío ese perro. No hay manera. No es mío, es del vecino. Antonio, estaba viendo que ese aumento de la esperanza mesiánica es directamente proporcional con las cuestiones políticas que vive el reino de Israel. O sea, ante la imposibilidad, salvo en la época de los macabeos, de constituirse como unidad política, ante las derrotas sucesivas en manos de imperios, la esperanza mesiánica aumenta más. Claro. La esperanza mesiánica es como que se potencializa con la derrota política. Sí, de alguna manera. Percibo eso. Es lo que se llama que cuanto más te pisotean, ¿no? Si no te acaban de aplastar del todo, más vivo tienes el odio contra el que te pisotea, o la rabia o el furor, ¿no? Algo parecido es lo que le ocurre. Fíjate cómo es posible que 30 años aproximadamente después de la muerte de Jesús, un poquito más, como he dicho tantas veces, una hormiga se atreva a plantar cara a un elefante. La hormiga es Israel. El elefante es el Imperio Romano. O si quieres, un conejito pequeño contra un elefante. Es imposible. ¿Y por qué emprenden la lucha? Simplemente porque saben que están luchando por Dios, por el imperio de Dios sobre Israel, para que Dios restaure el poderío suyo en toda la tierra. Es decir, están convencidos de que el Dios de Israel es el Dios único. Y por lo tanto, si es el Dios único, todos los demás son falsos. Y si son falsos, no tienen existencia ninguna. Yo lucho por el Dios único, luego el Dios único me ayudará. ¿Cómo me ayuda? Con 12 legiones de ángeles, como sale en el capítulo 23 o 26 del Evangelio de Mateo. Ahora mismo no lo sé seguro. Pero realmente que es una pista. Cuando Jesús dice, ya lo hemos dicho, Él está convencido de que puede pedir la actividad de los 12 legiones de ángeles y bajarán. Eso que Jesús lo deja en un paréntesis, el pueblo lo cree a pies juntillas. Y eso es lo que le lleva a luchar contra Roma. Pues bien, no podemos perder de vista que el marco ideológico, las ideas,
de Juan Bautista y de su discípulo Jesús se enmarcan en esta restauración de Israel. Jesús es un profeta de la restauración de Israel. ¿Por qué te crees, si no, que nombra discípulos a 12? Por las 12 pues tribus. porque representan las 12 tribus. Claro, pero es que había 12 tribus en el Israel de Judá. No. En realidad, había una. La tribu de Judá, las montañas de Efraín, que ya no eran sino que estaban realmente habitadas por los mismos. Realmente lo único que subsistía era Judea y Galilea. Había 2 tribus y media, en todo caso. 2 tribus y media. Sin embargo, Jesús nombra a 12 discípulos en honor de las 12 tribus de Israel. ¿Y qué les promete? Que se sentarán a juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Y cuándo? Muy pronto. Y que se sentarán sobre tronos. ¿Y quién se sienta sobre tronos? Los antiguos jueces o los antiguos reyes. Entonces, repito, este es el marco. Perfecto. El marco de Juan Bautista cuando dice, ya está puesta el hacha, el hacha ya está puesta en el árbol. Es decir, el árbol es el Israel malvado y es el mundo, las dos cosas. El individuo, dice Juan Bautista, que no se convierta, que no se arrepienta, el arrepentimiento libera del pecado, pero el que no lo haga, le darán un hachazo y será como la paja. La paja se le prende fuego cuando ya no sirve para nada. Ese es el marco. Perfecto. Ese es el marco donde tenemos que situar a Jesús como discípulo de Juan Bautista. Creo que es muy importante esto, que la gente lo entienda. Si no lo entendemos así, no entenderemos a Jesús. Pero bueno, te repito, tú me has planteado un panorama tan gigantesco que yo no puedo desarrollar más que con una idea o dos, o la gente se vuelve loca. Por supuesto, pero quedó muy claro, Antonio. Si querés pasamos a la otra pregunta, ¿no? Sí. Entiendo que los famosos rollos del Mar Muerto, descubiertos en Palestina en 1947, son muy valiosos para ayudar a reconstruir ese contexto y para darnos alguna idea de los grupos religiosos existentes. ¿Cuál es para usted la contribución más importante que se le debe a esos antiguos manuscritos? Alguna vez le escuché, ahí yo agrego, ¿no? Le escuché decir muy taxativamente que en el futuro el Antiguo Testamento será reescrito. Supongo que estos rollos tendrán su influencia en esa futura reescritura. Usted hasta dijo que quizá casi el 15% o el 20% de lo que llamamos el Antiguo Testamento deberá reescribirse, ¿no? Bueno, quizás, no, 15 o 20% me parece mucho, pero que realmente hay que reescribir. Pero esto tardará 70, 80 años. Sí, y nuestros sucesores quizás lo vean, si no acaban antes con ellos. Entonces, lo que ocurrirá es que parte de esa Biblia se reescribirá. Pero ten en cuenta que eso afecta sobre todo al judaísmo. Afecta sobre todo al judaísmo. Y la importancia del Nuevo Testamento, de los manuscritos del Mar Muerto, con ser inmensa para el judaísmo, es también muy importante para el Nuevo Testamento, la figura de Jesús y el cristianismo. Y claro, que te cambien la Biblia un poco, a lo mejor para ti o para mí no es un problema. Pongamos, no un 20%, pero pongamos que sea un 5 o un 10%. Pero para un fundamentalista que cree que la Biblia ha sido revelada por Dios palabra por palabra, que le cambien ahora la Biblia del Antiguo Testamento con los manuscritos del Mar Muerto, les sentará como una patada en el estómago, ¿no? Eso es importantísimo. Pero, digamos, el cristianismo ha tenido siempre
en gran reverencia a lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y ahora se vuelve a leer y a intentar sacar un mensaje espiritual del Antiguo Testamento. Pero en el cristianismo primitivo, aunque todos eran judíos al principio, sin embargo utilizaban la Biblia más para probar que Jesús era el Mesías. Es decir, lo que les interesaba, claro, la Biblia la daban por supuesta, ¿no? Y entonces probaban que Jesús es el Mesías. Pero eso nos desviaría de la pregunta. La pregunta es, ¿qué importancia tienen los manuscritos del Mar Muerto? Pero tú lo has dicho muy bien. Ayudan a comprender profundamente el judaísmo. Más que a cambiar la Biblia, ayudan a comprender el judaísmo. No decíamos hace un momento que debíamos de encuadrar a Juan Bautista y a Jesús en un mismo marco. Ese marco es judío. Si yo entiendo muy bien el marco judío, entenderé mejor a Jesús. ¿Sí o no? Totalmente, absolutamente. Claro. Bueno, pues eso. Por ejemplo, el mesianismo. Pues el mesianismo resulta que un libro sobre las concepciones del fin del mundo, es decir, lo que es el final, el eschaton, el final, las concepciones escatológicas del fin del mundo y del Mesías y todo eso, muy bien estudiado, ocupa 900 páginas. Más o menos. Entonces eso te da una idea muy rica de cómo los judíos pensaban que iba a ser, digamos, el Mesías. Es verdad, se ha dicho, hombre, es que en los manuscritos del Mar Muerto aparecen 2 Mesías. Bueno, aparecen 2 y aparecen muchos. Lo que no aparece es bien claro la noción de Mesías, porque no queda claro si en parte es un rey, si no es un rey, si es más bien un profeta, si son 2 Mesías, si es uno, si hay un Mesías sufriente y que sufre más que otro o no, o eso es un invento cristiano. Es decir, ahí nos ayuda solamente para intentar entender nuestro, digamos, nuestro cristianismo y nuestra concepción del Mesías, que es profundamente judía. Me han preguntado esto ya tantas veces y yo lo he repetido tanto que ya no sé cómo decirlo de una manera nueva. Si nosotros no tuviéramos los manuscritos del Nuevo Testamento, de Qumran, los manuscritos del Mar Muerto, pues estaríamos relativamente contentos, porque tendríamos un marco digamos, judío a través de los escritos de Filón de Alejandría y de Flavio Josefo. Pero si te viene un montón de manuscritos, quitando todos los que son bíblicos, pongamos unos 60 o algo así, o 70 manuscritos directamente que nos afectan a la comprensión del judaísmo, pues nos ponemos contentísimos, porque vemos como parte de esas ideas que nosotros creemos confusamente que son cristianas, están allí también. Yo creo que he contado alguna vez que parte de mi agnosticismo, es decir, un agnóstico es aquel que no niega nada, pero tampoco afirma y tampoco puede probar las cosas porque sabe que no tiene argumentos para probarlos de una manera absolutamente radical, sino que dice, bueno, a mí me parece que esto es así. Un agnóstico suele ser muy escéptico, ¿no? Pero yo cuando leyendo los manuscritos del Mar Muerto, y como algunas de las ideas que estaban allí, junto con otras de los apócrifos del Antiguo Testamento, pasaban luego al cristianismo y luego se hacían un dogma, pues para mí eso fue un golpe muy fuerte, porque vi que la credibilidad, digamos, histórica se podía derrumbar. Eso es la importancia de los manuscritos del Mar Muerto, situar la figura de Jesús
en un marco judío. Ojo, yo no estoy diciendo, que no me interprete mal nadie, yo no estoy diciendo que los manuscritos del Mar Muerto hablan de Jesús, de ningún modo. Ni hablan de Jesús ni del cristianismo primitivo. Los manuscritos del Mar Muerto son anteriores a la formación del cristianismo. Sin duda alguna. Qumran se destruye en el año 68. Y en el año 68 hay algunos que dicen que vivía todavía Pablo. Yo no lo creo. Desde luego, Jesús hacía 30 y pico años que había muerto, o 40, y su hermano Santiago había muerto en el 62. Eso no se recoge para nada en los manuscritos del Mar Muerto. Es importantísimo, sin embargo, que los leamos, y cuesta mucho, porque ahí tenemos el trasfondo. Hay un libro de un autor que se llama Brown, hay muchos libros en que ponen los paralelos del Nuevo Testamento y de los manuscritos del Mar Muerto. En español tenemos un libro de Van der Kam. Van der Kam es V-A-N-D-E-R-K-A-M, Van der Kam, que lo ha editado Trota, la editorial Trota, que es el Nuevo Testamento y los manuscritos del Mar Muerto. El que quiera puede acceder ahí. Yo no sé si tiene edición digital o no. Florentino García Martínez ha escrito mucho a este propósito también, de la influencia y la comprensión de los manuscritos del Mar Muerto y su influencia en el cristianismo. Hay un libro muy antiguo, absolutamente pasado de moda, ya que ya estamos, pues no sé, hará casi 70 años, ¿no? 47, pongamos 50, más 73 años que se descubrieron los manuscritos. Y el libro al que me estoy refiriendo, de González Lamadrid, publicado por la BAC, es a los 25 años del descubrimiento. Es decir, es un libro muy viejo. Sin embargo, ahí, en castellano, en la editorial BAC, aunque esté pasado de moda, está, digamos, lo esencial de la comparación entre los manuscritos del Mar Muerto y el Nuevo Testamento. Repito, es un libro muy antiguo. Ya he citado uno muchísimo más moderno, ¿no? Y muy puesto al día. Hay un autor en español también que se llama Jaime Vázquez Allegue, que es un experto en manuscritos del Mar Muerto y que ha publicado también bastante. Es decir, tenemos en nuestras manos, si queremos, el conocer mejor el mundo de Jesús a través del judaísmo. Yo he citado también, no sé si aquí o no, el comentario a Marcos, al Evangelio de Marcos, de Joel Marcus. No me acuerdo si fue contigo o con otra entrevista, pero lo cierto es que eso es también meterse en el Jesús judío. Tenemos mucho. Ahora bien, la gente no puede entender fácilmente los manuscritos del Mar Muerto si no estudia antes previamente un poco de judaísmo. Es como una pescadilla que se muerde la cola. El judaísmo lo entiendes mejor con los manuscritos del Mar Muerto, pero los manuscritos del Mar Muerto te ayuda mucho mejor para entender, digamos, ese ambiente judío que nos interesa. Y así estás dando vueltas como en círculo. Tienes que aprender un poco de judaísmo y entiendes el Nuevo Testamento, los manuscritos. Lees los manuscritos y te pasas de nuevo al judaísmo. No es fácil, ¿eh? Yo creo que de 1000 personas que compran el libro, a lo mejor, exagero, 100 llegan a la página 10. 100. ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo entienden. Los manuscritos del Mar Muerto, si no los estudias con una ayuda, no hay manera
de servirse de ellos para alguien que sea un profano en la materia. Es peor que un ladrillo. Te digo, la gente no lo entenderá. Pero hay montones de frases del Nuevo Testamento que son muy parecidas a ideas de los evangelios, sobre todo, y de Jesús, que son muy parecidas a las que encontramos en los manuscritos. Antonio, digamos, siguiendo en esta línea tan interesante que nos estás planteando, digamos, y dejando de lado la bibliografía más ligada con la literatura fantástica que se han escrito sobre los rollos, ¿cuáles son los puntos, digamos, en los que coincidiría la mayoría de los estudiosos con respecto a los rollos? Yo creo que hoy la mayoría de los rollos, coincidirían en que uno, son fundamentales para el estudio de la Biblia, porque hay 250 manuscritos. Dos, coinciden prácticamente lo que hemos dicho, porque yo lo que expongo, normalmente cuando yo expongo cosas así para el público, en general no especializado, lo que intento dar es el sentir medio de la investigación. Coinciden en que son muy difíciles de leer, aunque están a disposición del público. Coinciden en que son muy importantes para estudiar el judaísmo. Coinciden en que son muy importantes para enmarcar a Jesús. Coinciden en que no hay cristianismo ninguno dentro de los manuscritos del Mar Muerto. Ninguno. Y si a alguien le interesa, si entra en mi blog, el blog de Antonio Piñero, y busca en los buscadores electrónicos de MY Norte, My Norte, Mi Norte, MY Norte, si busca, que hay un par de buscadores, verá cómo en mi blog o en mis blogs, ahí está muy bien explicado todos esos puntos en los que la ciencia de hoy está de acuerdo, y que son estos más o menos que he dicho. Están en el blog y no es necesario repetirlo ahora, pero ya he dicho bastantes, he dicho bastantes. Sobre todo, entenderemos muy bien, están de acuerdo, por ejemplo, en que los manuscritos del Mar Muerto no fundamentan, digamos, un fundamentalismo de los judíos al estilo de hoy, sino que es al estilo de hace 2000 años. Es decir, que tú no puedes aplicar los manuscritos del Mar Muerto y su mentalidad al mundo de hoy. En eso están también todo el mundo de acuerdo. En fin, no sé, no se me ocurre más, pero vamos, yo creo que son bastantes puntos. Sí, claro, totalmente. Sí. Hay como, yo no sé si decir como, bueno, esta cuestión de los esenios, Antonio, yo me he preguntado, y mucha gente, ¿por qué no aparecen como una referencia clara, quizá me equivoco, creo que no, en el Nuevo Testamento? No te equivocas. Alguna vez leí, no sé dónde, y quizá leí mal, que los herodianos que se mencionan en los evangelios podrían tener como una referencia cercana a ellos, o quizá me estoy... No. Bueno. Los herodianos, los que menos. Primero, tienes razón, no te has equivocado, los esenios no aparecen en el Nuevo Testamento en griego. Sería esaioi o esenioi, no, más bien esaioi, y esa palabra no existe en el griego del Nuevo Testamento. O sea, que no aparecen. Es curioso, además vamos a añadir un poquito más leña al fuego. Es curioso que la teología de Jesús, que es farisea, y farisea en algún aspecto radical, es curioso que en algún momento parece tocarse con la teología esenia.
Entonces alguien se pregunta, ¿no será que los esenios mismos no han querido que se supiera que ellos son uno de los fundamentos de la ideología de Jesús de Nazaret? Yo estoy convencido de que una rama importante del cristianismo primitivo eran esenios. Los esenios pueden ser sacerdotes, o sea, pueden ser saduceos, algunos muy raros, pero sobre todo pueden ser fariseos extremos. Sé que estoy diciendo, alguien me dirá, bueno, está diciendo disparates. No, sé perfectamente las 4 clases de filosofía que había, en fin. No, pero quiero decir que dentro de la gente muy piadosa, la literatura esenia está escrita en parte por sacerdotes. Sacerdotes que probablemente a lo mejor no eran saduceos. La literatura esenia está escrita por gente que tiene muy parecida al fariseísmo. Entonces, si tú me dices los herodianos son los que más se parecen, de ningún modo. Los herodianos eran, si es que eran judíos, eran partidarios de Herodes Antipas. Y Herodes Antipas era un judío un poquito de puertas afuera, pero no de puertas adentro. Él no era un judío practicante y Herodes el Grande tampoco. De puertas afuera sí podían hacerse judíos, pero no de puertas adentro. Entonces los herodianos no puede ser. Lo que se ha dicho es, sí, y creo que esto quizás tenga visos de acercarse más a la realidad, es si los esenios no están detrás de algunos escribas o doctores de la ley. Porque los esenios sabían, muchos de ellos, leer y escribir, y además eran expertísimos en la ley, y tenían una exégesis, es decir, una interpretación de la ley muy propia. Entonces, es posible que detrás de los escribas y fariseos haya esenios, pero siempre tendremos la dificultad. ¿No acaba de decir usted hace un momento que está convencido de que parte de los cristianos primitivos eran esenios? O por lo menos hay sesgo y rasgos de ellos en el Nuevo Testamento. No puedo yo unir las dos cosas, ni yo ni nadie, pero las dos cosas puede ser que sean verdad en parte. Así que esto lo dejo un poco en una bruma, porque si los esenios no aparecen en el Nuevo Testamento, cualquier hipótesis que nosotros hagamos siempre será una hipótesis y nada más. Y nada más. Claro, exactamente. Pero quedémonos con los escribas y doctores de la ley, son los que más se acercan, no los herodianos. También, Antonio, quizá las intenciones ideológicas o religiosas de los evangelistas quizá era no mencionarlos o gambetearlos, como quien dice. También es posible que los evangelistas quisieran hacer de Jesús un único, pero sin embargo dejan traslucir la teología de Jesús. Ahora, no lo ponen nunca discutiendo con esenios, lo ponen siempre discutiendo con fariseos, escribas, doctores y ancianos o jefes del pueblo. Eso sobre todo al final. Pues es posible. Lo que dices también se ha defendido y yo no tengo ningún inconveniente en admitirlo. Es posible. Perfecto. ¿Tenemos para una más, Antonio? Sí. Sí. Un poquito más porque hemos tenido dificultades con el sonido. ¿Cómo no, Antonio? Jesús nace, Antonio, durante los últimos años del reinado de Herodes el Grande. ¿Sí? ¿Qué podemos decir, Antonio, del mundo político, económico y social de aquel momento, y en especial de la provincia de Galilea? Bueno, es una pregunta también ambiciosa, pero que...
que de verdad no me obligas, es tan ambiciosa y tan tremenda que me obligas a, digamos, a ser totalmente superficial. Porque ¿cómo voy a decir yo en 2 palabras cómo era la Galilea en tiempos de Jesús? Va a salir un libro, está terminado, que se llama, es mío, es la segunda parte de la aproximación al Jesús histórico. Y se llama Otras aproximaciones al Jesús histórico. Ahí hay un libro que yo critico de un irlandés que se llama Sean Frame, escrito Sean, como Sean Connery, ¿no? Sean Connery. Sí. Bueno, pues este se llama Frame. Ahí lo tienes en español. Creo que está publicado por Verbo Divino y ahí tienes todas las características de Galilea. Bueno, vamos a ver, se ha escrito mucho. Yo no quiero escaparme de la pregunta, como haría un político. La situación de Galilea era relativamente buena en tiempo de Jesús. El negocio de la pesca parece que era próspero. Parece que la llanura de Israel y todo eso daba buenos resultados agrícolas y ganaderos. Es decir, que los galileos tenían además comercio con gente, estaban cerca de Fenicia, la Celsiria, y por lo tanto esa tierra que es, digamos, fronteriza, pues es una tierra que suele ser bastante rica en ideas y en comercio. Es decir, se ha dicho mucho que los campesinos galileos estaban explotados, estaban machacados, que el campesinado estaba protestando en contra de los ricos y que Jesús era pues un hombre que se apoyó en todos los pobres de tal modo que, digamos, que quiso sacarlos de esa explotación. Bueno, es posible que lo fuera, pero yo no creo que la Galilea en tiempo de Jesús tuviera una mayor carga de impuestos que la que tenía un judío en Jerusalén. Y no digamos un judío que estuviera fuera de Jerusalén, porque Jerusalén era la que, digamos, acaparaba todo el Producto Interior Bruto. Galilea era mucho más rica, mucho más feraz, era mucho más un oasis y era relativamente tranquila, pero al mismo tiempo Galilea necesitaba mostrarse muy israelita, no digo judío, sino israelita precisamente porque estaban alejados de la metrópoli. Y segundo, porque entre Galilea y Judea estaba colocado Samaria. Y los samaritanos, para muchos judíos, eran gente muy aborrecible desde el siglo IV antes de Cristo. Entonces, tenían que demostrar que eran muy israelitas. La gente diría muy judíos. Bueno, los judíos son de Judea y los israelitas son tanto galileos como judíos. Y israelitas son también los samaritanos. Pues entonces habría que decir que esa gente, digamos, eran más fanáticamente israelitas en algún aspecto. Y fíjate, por ejemplo, una cosa. Cuando en el año 6 después de Cristo pasa Judea a ser parte del Imperio Romano directamente, una provincia privada casi de Augusto, y se hace un censo para que la gente pague. ¿Quiénes protestan por el censo? Hay que tener en cuenta que eso es un pecado gravísimo. No se puede censar al pueblo de Israel, porque Dios es el único dueño. Y cuando David quiere hacer un censo, Dios castiga al pueblo por el intento de hacer un censo. Eso no puede hacerse. ¿Quiénes se levantan contra Roma? Los judíos de Judea se quedan tan tranquilos. Son los galileos los que se levantan. Con Ezequías y un fariseo que se llamaba Sadoc.
Bueno, ¿quién era ese Galileo? A lo mejor era Teudas o Judas el Galileo, o no Teudas, pero sí Judas el Galileo. Es decir, ahí hay una confusión en nombres e incluso entre los especialistas. Son los Galileos aquellos que se sienten o que tienen que demostrar que son como más papistas que el Papa. Sin embargo, los judíos pensaban que los Galileos era gente que no cumplía la ley. Pero eso tampoco es verdad. Los Galileos cumplían la ley en lo fundamental. Lo único que ocurre es que estaban a 200 kilómetros del templo. Y la mayor parte de la ley se atiene a la pureza ritual para aquellos que van a entrar en el templo. Si un Galileo no va a entrar en el templo, ¿para qué diablos, podríamos decir, tiene que andarse con tiquismiquis de pureza ritual? Si además la pureza ritual por la noche, pasado al día siguiente, se va sola. O con un baño ritual por la noche se purifica. Es decir, además, la impureza no es ningún pecado. Es una impureza. Es como si tú te manchas el vestido. Claro, tú no vas a ir al presidente de Argentina con un vestido lleno de manchas, ¿a que no? Ni con los zapatos rotos y todo sucio, te pondrás el vestido de los domingos para ir a la Casa Rosa, ¿no? ¿O no? Pues claro, pues yo también. Entonces, la impureza es una mancha y yo no puedo ir con un vestido a presentarme delante de Yahvé. Y entonces los que estaban y vivían cerca del templo decían, esos fariseos, esos galileos, si resulta que viven una vida que no es conforme a la pureza. Por eso había pocos fariseos en Galilea, o eran de otro estilo. Los fariseos además estaban llenos de gentiles, es decir, de paganos. Tenían que comerciar con ellos. Un carpintero de Nazaret, que era un pueblo pequeñísimo, pero que vivía a un tiro de piedra, como quien dice, de Sefis, ¿no? Y a 2 o 3 tiros de piedra de Tiberíades. ¿Con quién ganaba su dinero? ¿Con solo judíos puros? Pues no, tenía que comerciar también con paganos, ¿no? Y luego purificarse. Bueno, pues esas son unas características de Galilea en tiempos de Jesús, pero yo no creo ni que los galileos estuvieran especialmente machacados, ni que tuvieran tantísimos impuestos, ni que las clases sociales estuvieran tan absolutamente machacadas que se iban a promover una revolución. La verdad es que Jesús empieza muy bien en Galilea y al final los galileos no le hacen caso. Jesús se marcha de Galilea después de un fracaso bien claro. Y si no, lee el capítulo 10 de Lucas, y no digo más, ya verás cómo ahí, cuando hay ayes contra Cafarnaúm, Betsaida, son sus ciudades, y Corazín o Corozaín. Esos ayes de Jesús en los que dice que en el juicio final esas ciudades van a padecer más que Sodoma y que Gomorra. Te congelaste ahí. O sea, que no pensemos que los galileos pues eran una cosa especialísima, sin duda alguna, eran galileos. Los seguidores de Jesús, hay quien dice que no eran más de 200 en la entrada en Jerusalén. No lo sabemos. Pero armaban bastante jaleo. Bueno, todo eso te puedo decir de Galilea en tiempos de Jesús, pero tienes el libro de Sean Frame y que habla de Galilea. Yo lo critico bastante, pero ahí hay muchas cosas interesantes. Y en año 1 también está la situación de Galilea en tiempos de Jesús. Claro, Antonio. Pocas son las fuentes. Sí, quedó claro, sí. La última, además, sí, cómo no. Bueno, pocas son las fuentes históricas que mencionan a Jesús de Nazaret.
ese creo yo bien calificado de judío marginal como por el estudioso católico norteamericano John Mayer. Y en esta línea me gustaría que nos digas algo sobre ellas, digo, decir, cuáles son, qué importancia tienen y por qué, y qué fuentes no aportan nada al conocimiento del Nazareno, o sea, cuáles aportan y cuáles no aportan nada. Yo sé que es una pregunta que te han hecho muchos, pero es muy propedéutica, muy didáctica para mucha gente que quizás se acerca al tema, digamos. Bueno, pues mira, las fuentes sobre Jesús son muy escasas y se reduce a un texto de Flavio Josefo, a un texto de Tácito, a un texto de Suetonio, a un presunto texto de un filósofo siríaco que se llama Mara Sarapión, y poco más, poco más. ¿Cuál es mi opinión personal? Tenemos un libro, tenemos muchos libros sobre eso. En ese libro que yo he citado alguna vez, ¿existió Jesús realmente, el Jesús de la historia a debate? ¿Existió Jesús realmente de Editorial Laberinto? Y que yo lo he resumido también en el blog.